¿Será pagana la Navidad? ¿Será pecado que un cristiano celebre la Navidad el 25 de diciembre con su familia? ¿Será que ese día es realmente de origen pagano? Saben, queridos hermanos, que muchísimos de ustedes me han estado escribiendo en los días anteriores pidiéndome que por favor aclare este tema de la Navidad, porque resulta que han estado corriendo en internet varios videos argumentando que la Navidad es pagana y que cualquiera que la celebre está siendo parte del paganismo. Pero ¿será cierto todo esto que están diciendo? Pues les cuento que estuve estudiando este tema a profundidad y me encontré con algunos datos estremecedores que usted necesita saber sobre la historia de la Navidad. Así que vamos adelante con este video, ya comenzamos. Hola, Dios te bendiga. Si es primera vez que miras alguno de nuestros videos, soy el pastor Jaciel Rodríguez y en este canal llamado ¿Qué dice la Biblia? Respondemos a todas tus preguntas más difíciles sobre la palabra de Dios, y te cuento que por la gracia del Señor, esta familia ya está llegando a los 2 millones de suscriptores en YouTube y solamente faltan unos 28,000 suscriptores para llegar a esa meta tremenda. Por lo que te quiero animar y retar a la vez a que nos ayudes para ver si pudiéramos lograr esa meta antes que termine el año. Así que suscríbete si no lo has hecho aún y déjanos también tu fuerte like para que YouTube le muestre este video y este canal a otras muchas personas. Muy bien, como les decía al principio, muchos de ustedes me han estado pidiendo en las últimas horas que por favor haga un video aclarando sobre el tema de la Navidad, porque algunos dicen que es pagana y otros argumentan que no tiene nada de malo celebrarla. Y les confieso que conozco de este conflicto desde hace varios años ya, porque primero comparto constantemente con pastores y líderes cristianos de ambas opiniones o pensamientos, por lo que he escuchado de todo tipo de opiniones en cuanto a la Navidad, pero también porque me ha tocado ver algunos videos que ya ustedes conocen donde supuestamente narran los orígenes de la Navidad. Y les cuento que uno de esos videos que se hizo viral hace algunos años argumentaba que el origen de la Navidad se trataba de un supuesto descendiente de Noé llamado Nimrod, que mató a su padre, que luego se casó con su madre, pero que al morir este último, su madre dijo que se había ido al sol, convirtiéndose así en un dios. Y según el mito, esta mujer luego quedó embarazada y para encubrir su adulterio dijo que ese hijo que le nació el 25 de diciembre, al cual llamaron Tamuz, era hijo de los dioses. Pero resulta, según la leyenda, que este muchacho murió en un accidente cayendo sobre un árbol seco, y fue así como supuestamente surgió la costumbre de poner todos los 25 de diciembre un pino en las casas en honor a Tamuz. Estoy seguro que usted ha escuchado al igual que yo esa historia muchas veces, pero les confieso que nunca me convenció esa historia a mí en lo personal, porque no está basada la historia en un relato bíblico ni tampoco contada por historiadores reconocidos, sino que solo se basa en mitologías antiguas, parecido a la famosa mitología de una tal Lili que existiera antes de Eva. Es un mito, así que como esta teoría no me satisfizo en lo personal, me dediqué a estudiar profundamente este tema del origen de la Navidad y me encontré con un documental que sí fue realizado por historiadores verificados y en un canal de televisión de alto prestigio, quienes se dieron a la tarea de, usando la historia, descifrar cuál es el origen verdadero de la Navidad y el por qué se eligió el 25 de diciembre como el día de esta celebración. Así que les voy a contar a continuación lo que aprendí en ese documental para luego al final darles mi más sincera y humilde opinión sobre la Navidad y si un cristiano debe o no celebrarla, por lo que les recomiendo y les ruego a la vez que se quede por favor hasta el final del video para que escuche el argumento completo sobre este tema y luego entonces nos dé su valiosa opinión. Muy bien, resulta que según este documental, la celebración del 25 de diciembre se basa en una tradición pagana de hace más de 2000 años atrás, cuando en las tribus del norte de Europa se celebraba ese día una gran fiesta, puesto que coincidía con el solsticio de invierno, que se trata del momento del año cuando más lejano está el sol de la tierra, produciendo así que la noche dure un poco más y el día sea más corto, por lo que para aquellas tribus, al ser ese día el más oscuro del año y creer ellos que el
sol era un dios que peleaba contra la oscuridad, celebraban ellos ese día introduciendo árboles y luces a las casas para festejar la luz y la victoria supuesta del sol. Siglos después, cuando los romanos conquistaron todas aquellas tierras, sucede que ellos tenían también el 25 de diciembre una celebración que honraba a los dioses Mitra y Sol Invictus, y como esta fecha coincidía con el solsticio de invierno celebrado por las tribus del norte de Europa, los romanos mezclaron ambas celebraciones y encendían ese día fogatas y velas para ahuyentar la oscuridad, por lo que el 25 de diciembre perduró como una celebración pagana. Ahora bien, presta atención porque la tradición estaría a punto de cambiar. Cuenta la historia que cuando en el siglo IV el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma, los líderes de la Iglesia imperial decidieron adoptar muchas fechas que se usaban para festividades paganas, y una de ellas fue el 25 de diciembre, donde la Iglesia imperial dijo que se debía celebrar el nacimiento de Jesús, y fue así como poco a poco la tradición religiosa tomó mayor relevancia y auge sobre la tradición pagana. Y cabe decir que algunos historiadores argumentan que antes que la Iglesia imperial impusiera el 25 de diciembre como día de Navidad para celebrar a Cristo, muchas iglesias primitivas celebraban el nacimiento de Jesús en muchos lugares en el mes de enero, en específico el 6 de enero, porque se creía, según ellos, que María había concebido en marzo o en abril, según el calendario gregoriano, dicen los historiadores. Pero la Iglesia imperial pasó la fecha al 25 de diciembre para atraer así a los paganos que celebraban el sol y cristianizarles de alguna manera. Para el siglo XVI, cuando los peregrinos ya se habían establecido en América, aunque muchos puritanos se habían resistido inicialmente a la institución de la Navidad, también aquí en los Estados Unidos se comenzó a celebrar la Navidad nuevamente, pero de una manera muy distinta, porque lejos de hacer una gran fiesta pagana al sol como se había hecho en tradiciones antiguas, decidieron hacer de la Navidad algo más familiar, por lo que la gente comenzó a hacer pequeñas cenas más privadas en casa con una mentalidad religiosa, recordando así el nacimiento de Jesús, y fue así como la propuesta de la iglesia prevaleció sobre la tradición pagana y la gente olvidó la festividad del sol y tomaron el 25 de diciembre para entonces celebrar el nacimiento de Cristo. Hoy por hoy, siglos después, al analizar cómo se celebra la Navidad hoy en día, podemos ver que afortunadamente, digamos que al menos ya ningún país relaciona la Navidad con el sentido de la tradición pagana, rindiendo culto al sol, ni al supuesto dios Tamuz o Nimrod del mito, sino que la Navidad está apegada principalmente a la tradición religiosa de celebrar el nacimiento de Jesús, aunque se ha, dicho sea de paso, comercializado mucho y se han introducido figuras como la de, por ejemplo, Santa Claus por parte del secularismo para desviar la atención del mensaje de Cristo. Así que, como ustedes pueden ver, el resumen de ese documental es que la fecha del 25 de diciembre en especial no se tomó inicialmente del nacimiento de Jesús, sino que se trataba de una fiesta pagana que luego la iglesia usó su autoridad para cambiarle su propósito y trasladar a ese día la celebración del nacimiento de Jesús, por lo que como cristianos tenemos que admitir que si ese documental está en lo correcto, tendríamos entonces que aceptar que lo más probable es que sea verdad que Jesús no nació el 25 de diciembre, también que el 25 de diciembre fue inicialmente dedicado a una fiesta pagana y que finalmente fue la iglesia imperial la que influenció al mundo social y político para que se celebrara el nacimiento de Jesús en esa fecha. Pero yo les pregunto, aunque todo eso fuera verdad, ¿significa eso acaso que la iglesia se debe oponer por completo a que el mundo celebre el nacimiento de Jesús o la Navidad?
¿O no podremos acaso, pregunto, aprovechar la religiosidad y la tradición del mundo para predicar a Cristo? Y aquí es donde les quiero abrir mi corazón con todo el respeto para decirles que mi opinión sincera sobre este tema es que la iglesia debería aprovechar la oportunidad de que el mundo está, digamos que sensible al mensaje de la natividad o nacimiento de Jesús, para que les hablemos del evangelio que cambia las vidas. Y antes que usted corra a la sección de comentarios para dejarnos su opinión, por favor, escuche esto. Piense por un momento en cuán preparado y sensible está el corazón de la gente en estas fechas para recibir el mensaje del evangelio. Es verdad que ellos son unos religiosos y paganos, quizás. Es verdad que a lo mejor fue la iglesia imperial la que impuso esta fecha, como ya dijimos. Pero también es verdad que, aunque en ignorancia, el mundo está anunciando de una manera u otra el mensaje que la Biblia predica, que Dios fue manifestado en carne, y la gente inconversa está en estas fechas muy receptiva, al menos la mayoría de ellos, al mensaje del evangelio. Note que por algún motivo los países comunistas, ateos y musulmanes prohibieron y prohíben aún actualmente y persiguen la celebración de la Navidad. ¿Por qué razón? Porque esta anuncia de cierta manera a Cristo, aunque la gente, digamos, que siga en sus vidas paganas. Yo recuerdo cuando era niño que las iglesias aprovechaban estas fechas y hacían grandes cantatas de Navidad, invitaban a los inconversos, les predicaban acerca del mensaje de Dios, que les amó tanto que envió a su Hijo para hacerse hombre como nosotros y morir por nuestros pecados. Y recuerdo que muchas personas se convertían en ese día. Es verdad que la Biblia no nos da un mandato directo a celebrar el nacimiento de Jesús, pero sí tenemos que decir que el nacimiento de Cristo es un hecho trascendental que marcó la historia y que forma parte de la doctrina fundamental del evangelio, porque Pablo dijo que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, y comienza diciendo: Dios fue manifestado en carne. También el apóstol Juan dijo: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Fíjese, mi hermano amado, de qué manera tan radical el nacimiento de Jesús compone una parte importantísima del fundamento de la doctrina del evangelio, que si el verbo no se hubiera hecho carne, no hubiera podido morir por nuestros pecados. Cuando el ángel anunció a los pastores el nacimiento de Cristo, hubo alegría y una cantata de los ángeles que gritaban: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Se da cuenta, mi estimado hermano? El nacimiento de Jesús sí es un motivo glorioso para bendecir a Dios y darle gracias. Y es verdad que no sabemos el día exacto en que Jesús nació, pero analice esto conmigo. Si el mundo impío eligió el 25 de diciembre para recordar el nacimiento de Cristo, en esa semana debemos aprovechar que la gente está sensible al mensaje del evangelio para decirles que deben conocer al Cristo que ellos celebran, pero que no conocen. El apóstol Pablo dijo que unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, dijo él, pero los otros por amor. Y concluyó diciendo que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Por lo tanto, mi estimado hermano, si el mundo eligió una fecha para anunciar que Dios se hizo carne, creo que debemos de ser, sabios para usar esa fecha y predicar a Cristo. Y quizás usted diga: hermano, pero no podemos usar un día pagano. Pero yo le respondo a usted: ¿quién dijo que el 25 de diciembre es pagano o que le pertenece al diablo? Este es el día que hizo Dios. Nos gozaremos y alegraremos en él. Además, hay muchas cosas de origen pagano que nosotros usamos hoy en día para el bien. Por ejemplo, los nombres de los días de la semana
vienen de orígenes paganos de la mitología antigua, lunes, martes, miércoles, etc. Y aún así los nombramos con nuestra boca constantemente. El dólar que usamos también para comprar alimentos y mantener a nuestra familia tiene más orígenes paganos y símbolos paganos que muchas cosas. El apóstol Pablo, con esa sabiduría de la cual estoy hablando que necesitamos en este tiempo, aprovechó en Atenas un altar pagano que vio con la inscripción que decía al Dios no conocido y les dijo: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Se da cuenta, mi estimado hermano? Es por eso que creo que la iglesia debe aprovechar estas fiestas para anunciar el evangelio, pero creo también, oiga esto, que debemos de cuidarnos de tres cosas muy peligrosas y que no puedo terminar este video sin mencionarlas. Número uno, debemos cuidarnos de convertirnos en tradicionalistas y religiosos que le den culto a la fecha en sí, porque los cristianos verdaderos, aunque aprovechamos la fecha para predicar y celebrar a Cristo de la manera correcta, no somos devotos a una fecha porque honramos a Cristo todos los días. Número dos, debemos cuidarnos de ciertas prácticas y símbolos paganos que no tienen nada que ver con Cristo, como por ejemplo el famoso Santa Claus, que fue un invento de un poeta en el año 1882 para desviar la atención a Cristo y secularizar la Navidad. Y que, por cierto, me da tristeza ver creyentes tirándose fotos con Santa Claus y enseñándole a sus hijos a escribirle cartas, cuando si vamos a celebrar la Navidad tiene que ser Cristo el centro para que lo hagamos de manera correcta. Y tercero, debemos cuidarnos de, oiga esto, los pleitos y las contiendas dentro del cuerpo de Cristo por temas tan pequeños como estos. Y digo esto porque lamentablemente he visto a personas que critican y difaman a otros hermanos en la fe por celebrar o no la Navidad. Y debemos de tener cuidado que con tal de defender un punto de vista, ofendamos a otros hermanos en la fe, cayendo así en un pecado mayor. Por lo que nuestro consejo es este: usted debe hacer según lo que su conciencia le permita. Por ejemplo, si usted cree que no debe hacer nada relacionado a la Navidad, pues no lo haga, porque al no hacerlo con fe puede pecar. Pero si usted celebra a Cristo en Navidad y lo hace de manera correcta y aprovecha la ocasión, entonces le animo a que lo haga con conciencia limpia, porque el evangelio, mi estimado hermano, es más que discusiones por pequeñeces como esta. Necesitamos madurar y crecer para no pelearnos por cosas pequeñas como estas. Así que ese es nuestro mensaje sobre la Navidad, mensaje que lo hemos dado con mucho respeto y que ahora le invito a usted a que también con ese respeto nos deje abajo su valiosa opinión sobre este tema tan interesante. Así que un fuerte abrazo, también déjanos su fuerte like para apoyar nuestro contenido. Un abrazo y Maranata, Cristo viene pronto.